Abrimos nuestras Biblias por Apocalipsis 20 y vamos a seguir con algunas de las cosas que ya hemos mencionado. Como introducción quería recordar un principio de hermenéutica fundamental. Fundamental para cualquier tema que miremos, que estudiemos en las Escrituras. Fundamental para este tema también. Y es que siempre debemos interpretar los pasajes difíciles, los pasajes oscuros, los pasajes complicados, a la luz de lo que vemos claramente en pasajes sencillos, en pasajes evidentes, en pasajes rotundos. Un ejemplo con el que estamos familiarizados. ¿La salvación es por gracia, es mediante la gracia o es por causa de las obras? La respuesta es clarísima. Para un protestante eso está fácil de responder. La salvación es por gracia, no por obras. Hay textos clarísimos, rotundísimos, que afirman que no es por gracia, que no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Efesios 2, 8, 9, por ejemplo. Sin embargo, si vamos a otros textos, pues nos podemos encontrar con algunas dificultades. Sabemos que la Biblia no se contradice a sí misma y sabemos que tenemos que encontrar la respuesta a las dificultades que encontremos, pero que está en armonía y que va a estar en armonía esa interpretación con lo que claramente dice Efesios 2, 8, 9 o con lo que dice en Romanos 3, 28 y en otros pasajes donde dice que la justificación, que la salvación es por gracia y solamente mediante la fe y no por las obras de la ley. Lo mismo sería, por ejemplo, en otro tema que también tiene que estar bien asentado para nosotros, y es que Dios elige. Dios elige por su gracia para salvación. Pero nos podemos encontrar con algunos textos, como por ejemplo en Primera de Timoteo 2.5, donde parece que dice que Dios quiere que todos se salven. O Segunda de Pedro 3, 8, 9, donde parece que contradice esto, cuando dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y ninguno venga a la perdición. Pero sabemos que la Biblia no se contradice, que la palabra de Dios no se contradice, que la revelación de Dios no se contradice, y esos pasajes tenemos que interpretarlos a la luz de los pasajes que sabemos que son rotundos, clarísimos y evidentes. Ahora, cuando llegamos a Apocalipsis 20, cuando llegamos a un pasaje como Apocalipsis 20, que estamos tratando, Apocalipsis 20, estábamos viendo la última semana del versículo 1 hasta el versículo 6, pero bueno, todo el capítulo 20, muchos se olvidan de este principio. Y pasajes que están clarísimos, que son rotundos en las Escrituras, los interpretan a la luz de un pasaje difícil, tenemos que reconocerlo, un pasaje altamente simbólico como es Apocalipsis 20. Fíjate qué cosa más curiosa. Tenemos que aprender esto. Tenemos que identificar los pasajes en la Escritura que son de una naturaleza rotunda, que son afirmaciones rotundas, clarísimas y evidentes, que no se pueden contradecir de doctrinas y de verdades básicas para nuestra vida. Y otros pasajes que podrían verse de una manera o podrían verse de otra, pero que no son de esa naturaleza tan rotunda, tan clarísima, de una naturaleza tan básica y fundamental como son cierto tipo de pasajes. Apocalipsis 20 no es de esa naturaleza. Nosotros no vamos a basar el amilenarismo en este pasaje. En este pasaje altamente simbólico. Nosotros basamos la postura amilenarista en el consenso de todo lo que dice el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, de todo lo que dice la Escritura en pasajes clarísimos. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de este tema, cuando el apóstol Pedro está hablando de este tema, cuando el apóstol Pablo está hablando de este tema, no lo estamos basando en Apocalipsis 20. Ahora, lo que interpretamos en Apocalipsis 20 tiene que estar en armonía, tiene que estar en consonancia con todo esto. Ahora, quiero ir un poco más lejos que esto. La
naturaleza absurda de ver aquí el milenio no solamente está en seguir este principio de hermenéutica que hemos mencionado al revés. No está solamente en lo absurdo, lo necio de interpretar esto y ponerlo como base para luego la interpretación que hagamos del resto del Nuevo Testamento sobre este tema. Lo peor es que al interpretar este texto desde un punto de vista milenarista, lo que estamos haciendo es negar cosas que la Escritura dice de una manera tajante, rotunda, y que son importantes, que son básicas. El otro día vimos que este texto era altamente simbólico y que era ridículo exagerar una interpretación literalista o solamente literalista de este pasaje. Pero algunos podrían decir, vale, de acuerdo, tienes razón, hay elementos simbólicos. Aquí está hablando de 1000 años, que puede ser un periodo simbólico, pero bueno, ¿en qué te basas para interpretar que este periodo está refiriéndose a este tiempo que estamos viviendo, hasta la venida de Cristo? ¿Por qué no después de la venida de Cristo? Es verdad también, como dijiste, que en el Apocalipsis hay una estructura cíclica. La venida de Jesucristo acaba de ser mencionada. Acaba de hablarse de ese jinete del caballo blanco viniendo en gloria, con poder y en juicio. Pero antes, en el capítulo 14, se nos habla de aquel que lleva la hoz. En el capítulo 6 se habla de ese estruendo y de aquellos que dicen, ocúltanos de la ira del que viene, de su furor. ¿Quién podrá ponerse de pie delante de su presencia? En el capítulo 11 también. Entonces, la venida de Cristo está siendo mencionada, está siendo anunciada a lo largo del libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis, en este capítulo 20, cuando se habla de ese fuego que destruye a los que se rebelan, a las naciones que se rebelan contra él, y viene luego ese gran juicio del trono blanco, ahí no está sino implícitamente también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está a lo largo de todo el libro del Apocalipsis. Pero alguien podría decir, vale, sí, de acuerdo, hay una estructura cíclica, pero ¿por qué no aquí? ¿Por qué aquí no puede ser un suceso que viene a continuación de lo anterior que se ha mencionado en el capítulo 19? Alguien podría decir, sí, de acuerdo, podría ser que la interpretación que dices o que dice el amilenarismo de que aquí está hablando de esa victoria de Cristo sobre Satanás, de esa derrota de Satanás en la primera venida de Jesucristo, en la muerte de Jesucristo, y no en la segunda venida de Jesucristo. Podría ser que estuviese hablando de eso, pero no necesariamente, podría ser también lo otro. Pues lo que quería decir esta noche es que no puede ser. No puede ser. No puede estar hablando de aquí de un suceso después de la segunda venida de Jesucristo. Si nosotros interpretamos eso, no solamente estamos metiendo un elemento que no se encuentra en el resto del Nuevo Testamento, cuando los profetas, cuando los apóstoles del Señor Jesucristo y el mismo Señor Jesucristo están hablando clara y llanamente en un lenguaje sencillo y diáfano sobre ese tema. No solamente estamos metiendo un tema ajeno a lo que el resto del Nuevo Testamento nos dice, sino que es que estamos incluyendo un elemento que contradice las afirmaciones clarísimas de la palabra de Dios. Por ejemplo, si nosotros pensamos que después de la venida de Jesucristo Satanás va a ser atado durante un periodo de 1000 años, o el tiempo que nosotros interpretemos, 1000 años, y que después de eso será desatado y conseguirá que se rebele la gente contra Cristo y contra su reino. ¿Nosotros podemos entender esto? Un reino de Cristo, el reino esperado, que es inicializado con su venida, Cristo gobernando durante un periodo de 1000 años, y todavía después de eso, no ha conseguido doblegar a estos rebeldes. Se le rebela y Satanás se le escapa también. Fíjate qué cosa tan gruesa decir esto, enseñar esto y creer esto,
y ponerlo después de que Cristo ha venido y de que de su reino ha comenzado. Todavía va a haber gente que se rebele contra él. Esto es grave. La Escritura también nos dice algo muy claro. Que carne y sangre, nos dice en 1 Corintios 15, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sin embargo, si nosotros lo interpretamos esto así, metemos este elemento en contradicción a la Escritura, en contradicción al resto del Nuevo Testamento. Un elemento extraño que no está, pero que encima contradice al resto de la palabra de Dios, al Señor Jesucristo y a los apóstoles, es que encima estamos negando una verdad importantísima, clarísima, evidentísima, que nos da el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, con lo que pone base y fundamento para la necesidad de la resurrección, la necesidad de la transformación gloriosa de nuestros cuerpos antes de entrar en el reino de Dios. Porque carne y sangre, dice, no pueden heredar el reino de Dios. Así que es necesario que los muertos resuciten primero y luego los que estén vivos, los que hayan quedado hasta la venida, los que no hayan muerto, sean transformados. Es decir, tengan, por así decirlo, en una manera figurada, una especie de resurrección en vida. Es decir, sus cuerpos necesitan tener una transformación espiritual y gloriosa para que estos cuerpos, que son una herencia del pecado y que no pueden heredar el reino de Dios, puedan ser habilitados por nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros entendemos esta interpretación, entonces estamos diciendo que después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, después de su venida y la resurrección de los justos, en esta época, en este tiempo, en el que ya se ha inaugurado el reino de nuestro Señor Jesucristo, todavía va a haber gente pecadora, todavía va a haber gente en sus pecados, todavía va a haber gente rebelde, todavía va a haber gente no convertida. Esto es grave. Esto es muy grave enseñar esto. La Escritura nos dice en 2 de Pedro 3, 9, lo mencioné antes, hablando de la supuesta tardanza respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro dice, no es que el Señor esté tardando, el Señor es fiel. Lo que pasa es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que pasa es que Dios está ejerciendo paciencia para que todos los que se han de salvar, para que todo el pueblo de Dios proceda al arrepentimiento. ¿Por qué dice esto? Porque evidentemente, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no va a haber salvación. La salvación es hasta la venida de Jesucristo. Con la venida de Jesucristo tiene lugar el clímax, tiene lugar el punto final de la historia de la salvación. Después de la venida de Jesucristo no habrá salvación. Ya sabéis que hay muchos, especialmente los dispensacionalistas, y esto es un invento de los dispensacionalistas, especialmente, que ponen salvación. No solamente ponen pecadores en el milenio, sino ponen salvación también durante el milenio. Algunos se convertirán en el milenio y otros no se convertirán. No podemos poner después de la venida de Jesucristo salvación. No podemos poner oportunidad de arrepentimiento. Pero es que tampoco podemos poner a pecadores ahí. No los podemos poner porque la carne y la sangre, nuestra naturaleza caída, nuestros cuerpos caídos, nuestras almas caídas, no pueden heredar el reino de Dios. Para que hereden el reino de Dios, tiene que haber una resurrección, tiene que haber una transformación para que seamos semejantes a como Él es. Dice, y le veremos, esta es la esperanza que tenemos, y le veremos como Él es, y entonces seremos transformados a su semejanza. Pero nosotros, si lo vemos de esa manera, estamos poniendo ahí a hombres en carne, en sangre, en naturaleza pecaminosa, no convertidos, ahí en el reino de Jesucristo, en el reino de Dios,
en el reino de Dios culminado, completado, ahí, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos contradiciendo afirmaciones claras, evidentes, importantes, sólidas de la palabra de Dios, por toda esta tontería del milenio, por toda esta basura que ha engañado a tanta gente y que le ha distorsionado la mente con fábulas y con ideas contrarias a la palabra de Dios, introduciendo un elemento ajeno, extraño al cuerpo de la palabra de Dios y trayendo todo tipo de disparates dentro de la Iglesia. Yo reconozco que ha habido grandes hombres de Dios y que hay grandes hombres de Dios que piensan estas cosas. Cuando yo digo esto, lo digo acerca de esta doctrina, acerca de esta enseñanza que ha traído tanta confusión y que sigue trayendo tanta confusión que cuando alguien se acerca a este pasaje, después de toda una vida y después de tanto tiempo de verlo desde una perspectiva milenarista, cuesta trabajo verlo de otra manera y de otra forma. Así que, insisto, no vayamos a este pasaje y lo pongamos ahí como el cristal desde el cual vamos a mirar todas las cosas que dice Pedro, que dice Pablo, que dice el Señor Jesucristo, cuando lo están expresando de una manera tan clara, tan llana. No cojamos del Apocalipsis nada que no hayamos visto en la palabra de Dios antes, y mucho menos introduzcamos ahí elementos que son contrarios al resto de la palabra de Dios. Ahora, vimos también otro elemento. Vimos que siguiendo adelante, a partir del versículo 4, nosotros hicimos algunas observaciones la última semana y vimos que ahí está hablando de tronos. Los tronos en el Apocalipsis están hablando del cielo. Estábamos viendo una escena celestial, no una escena terrenal, como el premilenarismo. El premilenarismo, lo que ve ahí son personas resucitadas. Lo que ellos enseñan que es la primera resurrección. Una primera resurrección para vida, y luego entenderían que hay una segunda resurrección, pero esta ya para condenación. Como sabéis, hay otros milenaristas, concretamente los dispensacionalistas, que te ponen como mínimo tres resurrecciones, 4 o 5 incluso. Pero bueno, el milenarismo histórico te pondrá 2. Una primera resurrección para vida, que va a tener lugar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y una segunda resurrección para condenación que tendrá lugar al final del milenio, según la perspectiva milenarista histórica, que desde luego es mucho más sensata y mucho más sana que lo que es el disparatado punto de vista dispensacionalista. Pero bueno, ellos ven ahí personas resucitadas, ya resucitadas, pero vimos que se está desarrollando ahí, se está presentando una escena celestial, y además se nos está mostrando almas, mártires en un estado incorpóreo, y se les dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Claro, nadie puede negar esta verdad que dijimos el último día, que el reino de Dios no solamente es algo que vendrá, sino es algo que ya ha venido. Esta idea del reino de Dios ya presente, pero el reino de Dios todavía por venir, esta tensión entre estas dos realidades del reino de Dios es una realidad innegable que ni siquiera los dispensacionalistas niegan. Es decir, es algo muy conocido y muy aceptado, especialmente en aquellos que pertenecen al mundo conservador, conocen las Escrituras un mínimo. Así que podríamos decir, bueno, sí, de acuerdo, esto es una posibilidad. Pero ¿por qué no verlo desde otra posibilidad? Podría ser también que estuviera ahí hablando, no de una resurrección espiritual, como podrías decir. Sí, es verdad, podría hablar de esto. De hecho, en el Nuevo Testamento ya habla de la resurrección espiritual. Nos dice en Colosenses, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 11, que hemos sido sepultados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y hemos resucitado juntamente con Él.
No que resucitaremos, sino que ya hemos resucitado juntamente con Él para que vivamos y para que andemos en una vida nueva. Es decir, el Nuevo Testamento ya habla de una resurrección espiritual, no solamente de la resurrección física. También en Juan 5, espero que lo hayamos leído en casa, también nos habla de una resurrección espiritual. Ya lo veremos en otro momento. Pero bueno, alguien podría decir, de acuerdo, podría ser, pero eso es una posibilidad. Pero ¿cómo es que vas a asegurar esto? Es que si tú dices otra cosa, es que si tú hablas de 2 resurrecciones, ni mucho menos 3, 4, 5. ¿De dónde se sacan 3 resurrecciones, 4 o 5? Yo puedo entender que alguien diga 2 resurrecciones, porque aquí podrían interpretarlo de esta manera. Pero 3, 4, 5... Bien, no puede hacerse tampoco, ni siquiera 2. Vamos a ver una simple razón, una sencilla razón por la que esto no se puede hacer. En primer lugar, porque la Escritura, hemos leído Juan 5, hemos dicho, ¿no? En Juan 5, versículos 28 y 29, se nos dice que cuando Él venga, cuando oigan la voz de Cristo, todos los que están en las tumbas, no algunos, sí, o algunos no, sino todos los que están en los sepulcros, todos oirán su voz. Y unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. Tú puedes decir, mira, ya habla de 2 resurrecciones. Bueno, si quieres, vale, 2 resurrecciones, pero una sola resurrección. Una sola resurrección en el mismo evento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Date cuenta que es muy grave poner una segunda resurrección en otro momento que no sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un concepto que ya hemos mencionado, repetido incansablemente, y que vamos a decir de una tercera, de una cuarta o de una quinta resurrección, aparte de la venida de Jesucristo. Así que nosotros, en un pasaje simbólico, interpretando esto de una manera que podríamos decir, podría ser, ¿vale? Pero nosotros lo que estamos haciendo es negar una afirmación clara de las Escrituras, rotunda, elemental, pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5. Pero podríamos mencionar también Daniel 12, Hechos y otros lugares. Ahora, vamos a ver también por qué esto no puede ser. Aquí hay personas que más adelante, cuando Satanás sea suelto, se van a rebelar. Según la perspectiva milenarista, los otros muertos no resucitarán hasta cumplidos los 1000 años. ¿De acuerdo? O sea que según esto, según esta perspectiva, los que van a estar en el milenio durante ese tiempo serán los de la primera resurrección. No pongas ahí los de la segunda resurrección, ¿cierto? Porque no resucitarán hasta terminado el milenio. ¿Y quiénes son los que se rebelan? ¿Quiénes son los que se rebelan? Si no han resucitado los de la segunda resurrección, ¿quiénes son los que se rebelan? Bueno, ahí necesitas a los dispensacionalistas. Porque los milenialistas históricos ya tienen un problema grave y los dispensacionalistas se lo enseñan con el dedo. Dicen, ¿y toda esta gente de dónde sale? Y claro, tienen razón. ¿De dónde han salido todas estas personas que se han rebelado? Claro, son los de la primera resurrección. Los de la primera resurrección que se caen de la resurrección. Se echan para atrás y se condenan y se pierden. ¿No, verdad? No vamos a decir esa barbaridad que nadie dice. Así que los dispensacionalistas van a hablar de personas que ni resucitan ni nada, simplemente se quedan ahí. Es decir, carne y sangre que no pueden heredar el reino de Dios, han entrado en el reino de Dios porque Dios los ha preservado, no han resucitado y han entrado en el reino de Dios. ¿Tú vas a creer eso? ¿Vas a aceptar eso? ¿Vas a aceptar que estos rebeldes, que se rebelan y que son engañados? Porque al principio Satanás es atado, pero luego es desatado y entonces sí les engaña. ¿Tú vas a interpretar que estos son
¿Son personas que han entrado ahí que no han resucitado? No, ¿verdad? ¿Que son los de la segunda resurrección los que se condenan? El milenarismo histórico. No, ¿verdad? Porque no resucitarán sino después para el gran trono del gran juicio del trono blanco. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y estamos en el mismo problema. Si nosotros estamos hablando de dos resurrecciones y entendemos dos resurrecciones, si de alguna manera metemos a estas personas de aquí, los de la segunda resurrección o cualquier otro que no haya resucitado, estamos con este problema básico, fundamental, gravísimo, que estamos pasándonos por alto. Y es que carne y sangre no pueden entrar en el reino de Dios. No pueden heredar el reino de Dios. Esto es muy importante. Es muy claro. Es clarísimo y rotundo en las Escrituras. Primera de Corintios 15 lo afirma de una manera clarísima. Pero nosotros pasamos por alto porque queremos meter al milenio, o porque se nos ha enseñado el milenio, o porque estamos ya familiarizados con ese tema. Y no nos damos cuenta que hay algunas interpretaciones que nos parecen un poco difíciles porque nunca lo hemos visto, y estas cosas las estamos dejando pasar, las estamos dejando penetrar, las estamos tragando, y son graves. Niegan las Escrituras, niegan afirmaciones rotundas y fundamentales, clarísimas de la palabra de Dios. Así que vamos a meter ahí un milenio, un reino de Cristo que dura durante un tiempo, un reino que dura 1000 años y ya está, que luego sí, continúa más adelante, pero es un reino ahí, es un pegote ahí que no entiendes de ninguna manera, por ningún lado, con personas pecadoras, con personas que se rebelan, con Satanás que todavía está haciendo de las suyas durante ese tiempo en el reino de Dios. Y dices, esto es ridículo. Esto niega la verdad, niega la esperanza, niega la claridad que la Escritura da sobre el reino de Dios, sobre el reino de Dios. Ahora, nosotros interpretamos algunas de estas cosas desde la perspectiva de que ya estamos en el reino de Dios. Eso encaja. Tú interpretas Isaías 65 desde esta perspectiva. Esto encaja. No, pero es que en Isaías 65 el cordero, el león, el niño, ahí jugando, hay muerte, el pecador que muera de 100 años será maldito, va a haber un tiempo de bendición. ¿Y eso lo metes en el reino de Dios? ¿Lo metes en el reino de Dios? Me da igual que sea el milenio o los nuevos cielos. De hecho está hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y habla de los nuevos cielos y la nueva tierra, no habla del milenio. ¿Y luego tú vas a meter esto en el milenio? Pues sí, como es algo que ya algunas personas están tan acostumbradas a esto, están tan familiarizadas a esto, que ni se dan cuenta de lo que están diciendo. Pero si tú entiendes esta perspectiva del reino de Dios en su dimensión eterna, cumplida, absoluta, perfecta, con los nuevos cielos y la nueva tierra llevándose a cabo, la perfección de los santos consumada, la perfección del reino de Dios viniendo a este mundo, y tú consideras la otra etapa del reino presente, del reino que ya ha llegado, que está aquí ya, pero en el estado que ya sabemos, entonces no tienes ningún problema con Isaías 65 y no tienes ningún problema con lo que dice en Apocalipsis capítulo 20. Es importantísimo que entendamos esta perspectiva del reino, que ya está aquí, pero que todavía viene, que vendrá, pero ya ha llegado. Esto es una cosa importante para entender Apocalipsis 20 y de hecho todas las profecías del Antiguo Testamento. Esto que estamos diciendo está empapado en el Antiguo Testamento, en todo el contenido profético del Antiguo Testamento. En el contenido profético del Antiguo Testamento está el punto de mira del reino de Dios. La promesa del reino es básica.
De hecho, es lo primero que dijo, que Jesucristo, el reino ya ha llegado. Era algo fundamental. Los judíos estaban esperando el reino de Dios, el Mesías, que les iba a traer un reino, que ellos interpretaron de la manera que ya sabéis que ellos interpretaron. Es una promesa básica, que lo llena todo. Y muchas veces desde una perspectiva simbólica, desde hablando del contexto en el que ellos se encontraban, las situaciones y las problemáticas que ellos tenían, y luego se habla de esa liberación, de esa promesa, de ese perdón, de esa restauración, de ese reino venidero. Pero a veces está esa tensión que mencionamos, esa tensión entre ese reino perfecto, consumado, y ese reino en su, digamos, estado intermedio, en su primera fase. Tenemos que ir terminando, pero quizá mencionar una cosa más. Mira Apocalipsis 20, vuélvelo a leer en tu casa. Piensa en cómo todo esto que dice aquí, encaja perfectamente con la naturaleza del reino en esta primera fase, en esta fase intermedia, digamos, en la que nosotros nos encontramos, con ese reino en su etapa actual. Y cómo no puede ser que encaje con el reino en su naturaleza completa, consumada y perfecta. No puede ser. Sin embargo, sí puede ser y encaja perfectamente con las enseñanzas de las Escrituras en Mateo, en Juan, en Colosenses, en muchísimos pasajes de la Escritura. Encaja perfectamente esta definición que hemos dicho de primera resurrección. Fíjate cómo no dice nada de la segunda resurrección. No dice nada. Solo menciona la primera resurrección. Porque el autor está presentando esta verdad desde una perspectiva espiritual, como hemos dicho. Así que solamente habla de la primera resurrección. Y luego habla de la segunda muerte. Fíjate cómo no habla de la primera muerte. Porque está hablando de la segunda muerte, desde una perspectiva no física, sino desde una perspectiva espiritual. Vuélvetelo a leer, compáralo con lo que dice la Escritura, con lo que dice el Señor Jesucristo sobre el juicio en Mateo 25, con lo que dice el Señor Jesucristo sobre la resurrección en Juan 5, con lo que dice el apóstol Pedro sobre los nuevos cielos y la nueva tierra en segunda de Pedro, con estas afirmaciones básicas que hemos mencionado, y llegarás a una conclusión muy clara, muy evidente, que aunque no entiendas perfectamente todo el simbolismo de este pasaje, aunque algunas cosas te puedan parecer sorprendentes porque son nuevas o porque venimos a veces de otro contexto, de otro escenario, de otro trasfondo, sin embargo, no puede ser, es grave, es una contradicción de enseñanzas básicas, no de una, de dos, de tres, sino de muchas enseñanzas importantísimas, claves, rotundas y claramente enseñadas en la Escritura. Nosotros estamos haciendo eso si lo vemos desde esta otra perspectiva. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Estamos leyendo en casa estos pasajes que hemos mencionado. Por favor, leámoslos. Para el próximo día, por favor, leamos especialmente Mateo 25. Mateo 25, podemos leer todo Mateo 25, pero fijémonos especialmente en lo que dice el Señor Jesucristo a partir del versículo 31, cuando habla de su venida y cuando habla del gran juicio.